En el corazón de la provincia de Segovia se esconde una aldea cuya tranquilidad aparente oculta secretos oscuros que han desconcertado a quienes se atreven a desentrañarlos. Hoy exploraremos una historia que entrelaza lo sobrenatural con hechos reales, un caso que ha dejado una marca indeleble en la historia del misterio en España. Prepárate para adentrarte en un relato donde el miedo y el misterio se entrelazan, revelando una trama tan aterradora como enigmática. Nuestro viaje comienza en el año 1930, en el pintoresco pero apartado pueblo de Villanueva de las Rozas. Este pequeño rincón de la provincia de Segovia parecía ser un lugar apacible, con sus calles empedradas y sus casas de piedra. Sin embargo, bajo su fachada de tranquilidad se escondía una historia que ha desconcertado a expertos y ha dejado una profunda impresión en la memoria del pueblo. La familia González, compuesta por don Manuel, su esposa doña Isabel y sus 3 hijos, vivía en una antigua casa situada a las afueras del pueblo. Era una noche lluviosa y tormentosa, típica del clima de la región. La familia había pasado el día trabajando arduamente en el campo y, cansados, se preparaban para descansar. El sonido de la lluvia golpeando el tejado y el viento aullando en la oscuridad creaban una atmósfera inquietante. Mientras cenaban, los hijos de don Manuel comenzaron a escuchar un ruido extraño, un murmullo que parecía provenir del cercano cementerio. Al principio, pensaron que era simplemente el viento que jugaba entre las lápidas, pero a medida que el sonido se intensificaba, la inquietud comenzó a apoderarse de ellos. Don Manuel, preocupado por el inusual ruido, decidió investigar. Armado con una linterna y acompañado de su fiel perro, salió al exterior en medio de la tormenta. La lluvia torrencial y los truenos que iluminaban el cielo hacían que la noche pareciera aún más siniestra. Caminó hacia el cementerio siguiendo el sonido que parecía provenir de las tumbas. Al llegar al cementerio, don Manuel se detuvo en seco, atónito por lo que estaba viendo. Entre las sombras proyectadas por la tormenta, apareció una figura sombría, envuelta en un manto negro que parecía flotar sobre el suelo. La figura estaba inmóvil, con la mirada fija en dirección a la casa de los González. Un escalofrío recorrió la espalda de don Manuel mientras el miedo se apoderaba de él. Trató de acercarse, pero la figura desapareció en un parpadeo, como si se hubiera disuelto en el aire. Regresó a la casa temblando, y al relatar lo sucedido a su familia, todos quedaron profundamente perturbados. Esa noche, el miedo se asentó en el hogar de los González, y lo que parecía ser una simple manifestación se convertiría en un terror mucho más profundo. En los días que siguieron, la casa comenzó a experimentar fenómenos cada vez más extraños y aterradores. Puertas que se cerraban solas, objetos que se movían sin explicación y susurros inquietantes en la oscuridad. La familia González estaba convencida de que algo maligno había cruzado el umbral de su hogar, y la atmósfera en la casa se volvió cada vez más opresiva. El malestar se intensificó de manera alarmante. Una noche, mientras todos dormían, la familia fue despertada por un grito desgarrador proveniente del sótano, un lugar que siempre había sido inquietante para ellos. Al bajar a investigar, encontraron al perro de la familia completamente petrificado, temblando de miedo y sin poder moverse ni ladrar. El animal estaba tan asustado que ni siquiera reconoció a su dueño, y su reacción era la de un ser que había visto algo indescriptiblemente horrible. El terror se adueñó de la familia. Los eventos se volvieron más intensos. Los objetos comenzaron a moverse por sí mismos, de formas que desafiaban la lógica. La familia escuchaba pasos en los pasillos cuando estaban solos en casa y, a veces, podían sentir una presencia que parecía recorrer la casa, como si alguien invisible estuviera observándolos en todo momento. Doña Isabel, la matriarca, estaba particularmente afectada.
comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre el cementerio y la figura que su esposo había visto. En sus sueños, la figura aparecía en la oscuridad, murmullos siniestros resonaban en sus oídos y la sensación de ser atrapada en una pesadilla interminable la mantenía despierta por las noches. Isabel había oído historias sobre los antiguos rituales y temía que los espíritus invocados estuvieran buscando algo específico de su familia. En un intento por encontrar respuestas, don Manuel investigó en la biblioteca local. Descubrió que, durante la época medieval, la región había sido escenario de varios eventos paranormales y rituales paganos. Las leyendas hablaban de cultos antiguos que practicaban ceremonias en secreto, en las que invocaban a entidades oscuras para obtener poder y control. Aunque los detalles eran vagos y fragmentarios, las historias coincidían con los fenómenos que estaba experimentando la familia. El profesor Javier Martínez, al enterarse de los nuevos descubrimientos de don Manuel, decidió realizar una investigación más exhaustiva. Consciente de la gravedad del caso, contactó a varios expertos en lo paranormal y a historiadores locales. Juntos reconstruyeron la historia del cementerio y descubrieron que en el siglo XVII un grupo de brujas había sido ejecutado en la región. Los registros indicaban que las brujas habían realizado un último ritual en el cementerio antes de su muerte y que sus espíritus podrían haber quedado atrapados. La investigación reveló una serie de símbolos y marcas en las tumbas que coincidían con los encontrados en los antiguos textos de rituales. El profesor Martínez explicó a la familia que estos símbolos eran parte de una invocación que podría haber dejado una huella residual, una especie de maldición que podría estar afectando a los actuales habitantes del lugar. El profesor Martínez propuso realizar un ritual de purificación con la ayuda de expertos en magia y esoterismo. Para llevar a cabo el ritual, necesitarían limpiar el cementerio y la casa de todas las energías negativas. El ritual incluiría una serie de pasos meticulosos, como la quema de hierbas sagradas, el uso de amuletos protectores y una serie de cánticos en latín antiguo que, según la tradición, podían disipar a los espíritus inquietos. La noche del ritual fue un desafío monumental. La familia González, junto con el profesor y los expertos, se dirigió al cementerio bajo una lluvia torrencial. La atmósfera estaba cargada de una energía densa y la tormenta parecía intensificarse a medida que se acercaban al lugar. El ritual comenzó con la preparación del espacio. Las luces de las linternas parpadeaban y el viento aullaba como si quisiera detener la ceremonia. Mientras el profesor recitaba los cánticos antiguos y encendía las ofrendas, los miembros de la familia observaban con gran ansiedad. La sensación de ser observados se intensificó y la atmósfera se volvió casi palpable. A medida que avanzaba el ritual, los truenos resonaban con mayor intensidad y el suelo temblaba ligeramente bajo los pies. La familia sintió una presión creciente en el pecho, como si una fuerza invisible estuviera resistiendo el intento de apaciguamiento. Los cánticos llegaron a su clímax y el profesor Martínez, con gran concentración, realizó el último paso del ritual. El aire se volvió más ligero y la sensación opresiva comenzó a desvanecerse. Aunque el ritual parecía haber restaurado una cierta paz en la casa, la familia sabía que el misterio nunca se resolvería completamente. La figura del cementerio nunca fue identificada y la explicación detrás de los eventos permaneció en gran medida sin respuesta. Después de la ceremonia, la familia notó una disminución en los fenómenos extraños. Sin embargo, el recuerdo de los eventos seguía presente. La figura del cementerio nunca fue identificada, y la explicación completa de los sucesos permaneció en gran medida sin respuesta. Aunque la familia se sintió aliviada, sabían que la historia de su experiencia seguiría siendo contada como una advertencia sobre lo desconocido. Con el tiempo, la familia González se mudó de la casa y el lugar quedó abandonado.
El pueblo de Villanueva de las Rozas continuó con su vida cotidiana, pero el relato de los eventos en la casa de los González perduró en la memoria colectiva. La historia se convirtió en una leyenda local, una narración que mezcla la realidad con lo sobrenatural y deja una marca en la historia del lugar. Sin embargo, los eventos no terminaron allí. Una noche, mientras el pueblo dormía bajo el manto de la oscuridad, un asesinato sacudió Villanueva de las Rozas. El joven Joaquín Pérez, conocido en la aldea por su carácter amable y su trabajo en la tienda del pueblo, fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas. La noticia del asesinato pronto se esparció, generando una ola de pánico y especulación entre los habitantes. El cuerpo de Joaquín fue hallado en el bosque cercano, cerca del cementerio donde la familia González había experimentado sus fenómenos paranormales. La escena del crimen era inquietante. Joaquín estaba tendido en el suelo, con signos evidentes de haber sido agredido. Sus ropas estaban rasgadas y su rostro mostraba una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo indescriptible en sus últimos momentos. La policía local, sin pistas claras sobre el asesino, comenzó una investigación. No obstante, el caso se volvía cada vez más enigmático. Los vecinos especulaban sobre la conexión entre el asesinato y los eventos paranormales que habían tenido lugar en la casa de los González. Algunos habitantes creían que la muerte de Joaquín era una manifestación de la maldición que había dejado el ritual pagano. Don Manuel y su familia, aunque ya no vivían en el pueblo, fueron contactados por las autoridades debido a su experiencia con lo paranormal. El profesor Javier Martínez también fue llamado para asesorar en la investigación. Consciente de que el caso podría estar vinculado a los fenómenos que habían experimentado, Martínez aceptó colaborar en el intento de esclarecer la conexión entre el asesinato y los eventos previos. Martínez y don Manuel realizaron una investigación paralela al trabajo de la policía. Visitaron el lugar donde se encontró el cuerpo de Joaquín y examinaron el área con especial atención. En el bosque descubrieron marcas y símbolos que coincidían con los encontrados en el cementerio y en las tumbas. Los símbolos parecían haber sido trazados recientemente, como si alguien intentara recrear el antiguo ritual que habían estudiado. El profesor Martínez llegó a la conclusión de que la muerte de Joaquín no era un acto aleatorio de violencia, sino que estaba relacionada con la presencia de espíritus oscuros y la maldición que había sido perturbada. Los símbolos encontrados en la escena del crimen eran una prueba de que alguien estaba intentando continuar con el ritual antiguo, y el asesinato de Joaquín podría haber sido un sacrificio para apoderarse de las fuerzas oscuras que se encontraban en la región. La investigación reveló que Joaquín había estado trabajando en una excavación en el bosque, donde descubrió una serie de artefactos antiguos. Los artefactos parecían estar vinculados a los rituales paganos de la región. Joaquín había mostrado los artefactos a algunos residentes del pueblo, lo que había despertado el interés de aquellos que aún practicaban rituales oscuros. Una pista crucial surgió cuando se descubrió que uno de los residentes más antiguos del pueblo, don Enrique, tenía un pasado inquietante. Don Enrique había sido conocido en su juventud por su interés en el ocultismo y había sido acusado de participar en rituales paganos. Aunque se había ganado la reputación de ser un anciano respetado, la investigación desenterró un oscuro pasado que lo conectaba con las prácticas antiguas que se pensaban olvidadas. Don Enrique fue interrogado, y aunque inicialmente negó cualquier vínculo con los eventos recientes, las pruebas comenzaron a acumularse en su contra. Se descubrió que había estado en el bosque la noche del asesinato y que había estado en contacto con otros residentes que compartían su interés en el ocultismo. Las pruebas apuntaban a que don Enrique y un grupo de seguidores intentaron completar el ritual pagano, con Joaquín Pérez como víctima para apoderarse de las fuerzas oscuras. La policía, con la ayuda del profesor Martínez, logró arrestar a don Enrique y a varios de sus cómplices. Durante el juicio,
se revelaron detalles escalofriantes sobre la naturaleza de los rituales que habían llevado a la muerte de Joaquín. Los rituales implicaban sacrificios humanos para invocar entidades oscuras y obtener poder. Aunque don Enrique y sus seguidores fueron condenados, la sensación de inquietud persistió en el pueblo. La historia del asesinato de Joaquín y la conexión con los eventos paranormales de la familia González dejó una profunda impresión en Villanueva de las Rozas. Aunque los culpables fueron llevados ante la justicia, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La leyenda de la maldición y el ritual continuó siendo contada, recordando a todos que el mal puede acechar en las sombras y que a veces lo inexplicable se manifiesta de las formas más terribles. La familia González, ahora viviendo en una nueva localidad, siguió con sus vidas, pero el recuerdo de sus experiencias en Villanueva de las Rozas se convirtió en una parte permanente de su historia familiar. Aunque intentaron dejar atrás el terror que vivieron, la conexión con el asesinato de Joaquín y los eventos paranormales siempre estuvo presente en sus recuerdos. Hoy en día, la historia de la familia González y el asesinato de Joaquín Pérez se han convertido en una advertencia para aquellos que buscan explorar lo desconocido. La leyenda de los eventos en Villanueva de las Rozas sigue viva, un recordatorio inquietante de que los antiguos secretos y las fuerzas oscuras pueden tener consecuencias devastadoras. La historia continúa siendo contada en el pueblo, como un eco de la oscuridad que una vez perturbó su paz. Este relato de terror y misterio, basado en hechos reales, nos recuerda que la frontera entre lo real y lo sobrenatural puede ser sorprendentemente delgada. La historia de los González y el asesinato de Joaquín nos invita a reflexionar sobre el poder de lo inexplicable y la inquietante posibilidad de que los ecos del pasado puedan manifestarse en el presente.